Audiolibros en 15 minutos. Suscríbete al canal y explora un nuevo libro cada día. Para convertirte en un comunicador eficaz, primero debes entender a tu audiencia. Es fácil publicar cualquier mensaje en un tuit, correo electrónico, discurso o texto. Pero eso no significa necesariamente que tenga el impacto que buscas. Para hacerlo, debes entender a tu audiencia, la intención de comunicarte y el mensaje que quieres que tu audiencia se lleve. Afortunadamente, el marco AIM puede ayudar. Este marco, que es fundamental para toda buena comunicación de liderazgo, le proporciona un proceso para comprender a su audiencia, de modo que pueda personalizar su mensaje y obtener el impacto o el cambio que desea. El mensaje clave aquí es, para convertirse en un comunicador eficaz, primero, comprenda a su audiencia. Por lo tanto, lo primero que debes hacer es entender a tu audiencia. Pero, ¿cómo puedes hacerlo exactamente? Bueno, podrías empezar con sitios como LinkedIn y Google, que proporcionan una gran cantidad de información a través de perfiles de personas, biografías de empresas, presentaciones en conferencias y sitios de blogs. Glassdoor.com también tiene información sobre las empresas y los líderes gracias a las aportaciones anónimas de antiguos empleados. También puedes aprovechar los contactos personales como un minigrupo de enfoque para tu mensaje. Algunos contactos pueden incluso tener información adicional que no se encuentra fácilmente en línea. Sin embargo, es importante analizar tanto las audiencias principales como las secundarias, ya que las personas con las que hable podrían compartir su mensaje con otras personas. El senador estadounidense Mitt Romney conoció las consecuencias de las audiencias secundarias durante su campaña presidencial de 2012. Se sentía cómodo hablando abiertamente en una reunión privada con donantes adinerados, sin darse cuenta de que un camarero grababa todo en su iPhone. El camarero compartió su grabación en Internet y se hizo viral. No hace falta decir que esto afectó negativamente a las últimas 6 semanas de la campaña de Romney, y contribuyó a su eventual derrota ante el presidente Barack Obama. Es posible que no se postule para un cargo público, pero comprender completamente a todas las audiencias potenciales le ayuda a determinar la intención o el objetivo de su mensaje. Al conocer a tu audiencia, pregúntate, ¿qué quiero que hagan como resultado de mi mensaje? Una vez que su intención esté clara, puede decidir el canal de comunicación. Podría ser una presentación, una entrada de blog, un mensaje de Slack o una simple charla en el pasillo. Pero, antes de decidirse, pregúntese, ¿hasta dónde necesito que llegue mi mensaje? ¿Cuánto tiempo quiero que dure? ¿Qué tan formal es mi mensaje? ¿Qué medio es el más fácil para mi audiencia? Por último, usa un esquema para estructurar tu mensaje con toda la información de la que dispones ahora. Resalta los puntos principales y, a continuación, enumera las razones clave y los ejemplos que los respalden. Ya estás listo para comunicarte. Hable con convicción controlando su ansiedad y dominando su comunicación verbal, vocal y visual. La ansiedad puede ser una gran amiga o una enemiga poderosa. Puede aumentar tu energía y hacer que te entusiasme hablar en público si aprendes a aprovecharla. ¿Pero es solo una ilusión? Pues prueba las siguientes estrategias y compruébalo por ti mismo. Estrategia número 1. Reformula tu gran presentación como una conversación. En lugar de considerarlo como un discurso, considéralo solo como una charla entre tú y tu audiencia. Estrategia número 2. Piensa en la tarea de hablar como una oportunidad más que como una amenaza. No piense, estoy ansioso porque tengo que hablar públicamente, sino que me emociona compartir mi mensaje con los demás. Estrategia número 3. Adoptar una postura de poder. Cuando ocupas más espacio, inmediatamente te sientes más seguro. Los investigadores han descubierto que hacer esto puede reducir los niveles de la hormona del estrés, el cortisol, hasta en un 25%. El mensaje clave aquí es, hable con convicción controlando su ansiedad y dominando su comunicación verbal, vocal y visual. Como muchas personas, el autor estaba ansioso antes de ofrecer sus servicios al equipo de alta dirección de una importante empresa inmobiliaria.
En lugar de agacharse sobre su teléfono para revisar sus correos electrónicos en una posición de bajo consumo, eligió una posición de alta potencia mientras esperaba para entrar. Sostenía el Wall Street Journal con los brazos extendidos. Esto calmó sus nervios y le dio la confianza necesaria para una presentación exitosa que le aseguró el trabajo. Una vez que controle su ansiedad, estará listo para empezar a hablar, ¿verdad? Pero espera, no es tan sencillo. ¿Sabías que en realidad nos comunicamos de 3 maneras diferentes? Primero, está la comunicación verbal o las palabras que usas en sí. Su lenguaje aumenta su credibilidad y compromiso o los resta valor. Por encima de todo, es importante ser claro y sencillo. Luego está la comunicación vocal, que es la forma en que usas la voz. Esto incluye el ritmo, el volumen, el tono, la claridad vocal, las palabras de relleno y la animación. Si su entrega parece incierta, podría socavar su credibilidad. Por último, está la comunicación visual, que es lo que ve el público. Incluye el contacto visual, la postura, los gestos, la expresión facial, el lenguaje corporal y la apariencia personal. Más de la mitad de lo que comunicas es no verbal a través de tu lenguaje corporal y tus gestos, así como de la forma en que utilizas el espacio y los elementos que te rodean. Ahora que ya sabes cómo hablar en público, en un abrir y cerrar de ojos te explicamos cómo escribir para lograr un impacto óptimo. Haz que tu escritura sea activa, breve y clara para lograr el máximo impacto. El secreto para escribir bien es tan simple como el abecedario: activo, breve y claro. La voz activa hace que la palabra escrita sea enérgica y concisa, lo que resulta más atractivo y fácil de entender para los lectores. Considera esta oración: Tim pateó la pelota. Es claro e inequívoco. Por otro lado, la voz pasiva requiere más palabras, lo que hace que las oraciones sean voluminosas y, a veces, difíciles de entender. Esta oración es más larga: Tim pateó la pelota. Si bien es posible que de vez en cuando necesite usar la voz pasiva, limítela lo más posible. Dominar la voz activa es el primer paso para una escritura empresarial más sólida. Y combinarlo con ser breve es el segundo paso. El mensaje clave aquí es: haga que su escritura sea activa, breve y clara para lograr el máximo impacto. Los líderes deben ser comunicadores claros, concisos e inequívocos. Después de todo, la mayoría de las audiencias tienen poca capacidad de atención. Por lo tanto, invierta tiempo en elaborar su mensaje de manera que su audiencia pueda seguirlo y recordarlo. En la medida de lo posible, evita usar verbos débiles como is, was, has, have y had. En su lugar, usa verbos poderosos para crear oraciones atractivas con menos palabras. Así que, en lugar de usar tomado una decisión, usa decidido. En lugar de entrar en la habitación, llegó el uso. Su escritura puede ser activa y breve, pero, ¿está clara? Evalúe su escritura en función de estas preguntas. Después de leer este documento, ¿la audiencia tomará las medidas que quiero? ¿Está claro lo que les pido que hagan? ¿Hay algún pensamiento, frase u oración que haga que el lector tropiece? Una vez que domines el abecedario, analiza los titulares del documento. Estos le indican al lector qué acciones debe tomar. Muchos titulares resumen los hechos de un artículo. Sin embargo, los buenos titulares sintetizan un artículo para ayudar a aclarar el mensaje para la audiencia. He aquí un consejo para dominar los titulares. Piensa: ¿qué? ¿Y qué? ¿Ahora qué? ¿Cuál es la información que necesita compartir? Entonces, ¿qué le dice por qué esta información es relevante, y qué articula ahora qué acción es necesaria? Es genial tener contenido persuasivo y significativo, pero también debe ser agradable a la vista. Esto ayuda al lector a asimilar la información según lo previsto. Haga que su documento sea fácil de leer mediante viñetas, que añaden espacios en blanco y guían la vista. Y no te conformes con un primero o un segundo borrador. Cuanto más revises un trabajo, más oportunidades encontrarás para ser claro y conciso.
Crea contenido para una presentación pensando en el problema a resolver, tu solución, el mercado y tu negocio. Cuando propongas un proyecto empresarial o una colaboración, el contenido de tu presentación debe ser memorable y significativo. Pero, ¿cómo se logra esto? Primero, identifique un problema y convenza a su audiencia de que debe abordarse. A continuación, proporcione una solución que no esté presente en el mercado actual, y explique cómo su empresa puede solucionar el problema. Steve Jobs lo hizo al presentar el iPod Nano. Declaró: "Imagina 1000 canciones en tu bolsillo". Jobs convenció al mundo de que tenían un problema: no se podía acceder cómodamente a sus canciones. También proporcionó una solución: su nuevo iPod Nano. No se centró en los 16 GB de memoria ni en sus dimensiones. En cambio, se centró en el beneficio para el consumidor. O, en otras palabras, la solución a su problema. El mensaje clave aquí es: crea contenido para una presentación pensando en el problema a resolver, tu solución, el mercado y tu negocio. Al describir el problema, explica claramente el dolor que experimentan tus clientes a causa de él. Pregúntese: ¿por qué es un problema de este tipo? ¿Cuáles son las repercusiones? ¿Por qué importan? Usa vídeos, gráficos o testimonios para ayudar a tu audiencia a entender por qué es necesario resolver este problema. Además, identifique una brecha en el mercado debido a este problema. Los inversores buscarán pruebas de que existe un modelo de negocio viable, y un plan claro para extraer valor llenando ese vacío. Luego, sorprende a tu audiencia con tu solución. Presente su propuesta de venta única, o USP. La USP explica: ¿por qué usted? ¿Por qué esto? ¿Por qué ahora? Entonces, cuando diseñes tu propuesta, pregúntate: ¿por qué puedo resolver este problema de una manera que otros no lo han hecho? ¿Qué me diferenciará de los demás que hacen algo similar? Si es posible, impresiona a los inversores con tu solución ofreciéndoles una demostración. Y recuerde hacer hincapié en los beneficios, no en las características, mientras lo hace. Su próximo enfoque está en el mercado. Describa el mercado objetivo inicial, su tamaño estimado y cualquier expansión potencial. Destaque las ventajas de atender a este mercado objetivo. Demuestra que no solo conoces bien tu mercado, sino que servirlo ofrece beneficios explícitos. Por último, analice los detalles del negocio. Los inversores estarán deseosos de conocer su estrategia de comercialización. Comparta cuándo y cómo planea llevar su solución al mercado, así como su modelo para obtener ingresos. Comparta también los hitos para cuando espere que sea rentable, y cuando los inversores puedan esperar obtener algún rendimiento de su inversión. Usa la narración para conectar con tu audiencia y hacer que tu mensaje se mantenga. La narración de historias es la herramienta más poderosa para conectar con tu audiencia. De hecho, crear una historia poderosa debería conmover a tu audiencia, mantener su interés y hacer que tu mensaje, o el impacto que pretendes, se mantenga. Existen muchas técnicas para contar una historia, pero la clave es trazar un cambio durante un periodo de tiempo. Este cambio, ya sea sutil o no, afecta la condición, la actitud, las acciones o los sentimientos de tu personaje. Considera lo siguiente: cambiamos nuestras prácticas ambientales no es una historia. Es una afirmación que quizás te guste compartir, pero no muestra activamente el cambio en tu actitud. Pero, ¿qué pasa con esto? Utilizábamos 300 pajitas de plástico al día. Un día, vimos una presentación sobre los efectos de nuestros residuos. Luego cambiamos nuestras prácticas y eliminamos por completo las pajitas de plástico. Eso sí que es una historia. El mensaje clave aquí es: usa la narración de historias para conectar con tu audiencia y hacer que tu mensaje se mantenga. Una forma de escribir una buena historia es sumergirse directamente en la mitad de la acción sin preámbulos. Luego, incorpore las conclusiones y las lecciones aprendidas más adelante en la narración. Otra técnica consiste en considerar cuidadosamente las palabras de apertura y cierre. Las primeras palabras, si se hacen bien, engancharán a tu audiencia.
Las últimas palabras se quedarán con ellos y los impulsarán a actuar. Concluye tu historia con una imagen, una reflexión o un llamado a la acción para que sea aún más memorable. Sin embargo, evita añadir demasiados o muy pocos detalles. Lo primero puede significar que tu audiencia se pierda o se aburra siguiendo la historia. Con esto último, es posible que el público no vea el sentido de la anécdota. Ten claro el objetivo de la historia, lo que te ayudará a expresar mejor tus conclusiones. Pregúntese, ¿por qué cuento esta historia? ¿Qué espero que el público sepa o sienta como resultado? Pero contar historias implica más que solo crear una narración. Un gran narrador también considera cómo contar la historia para captar la atención de la audiencia. Cuando hables con un grupo, concéntrate en una persona durante unos 4 o 7 segundos y luego en otra. Aprovecha ese tiempo para compartir un pensamiento. Mientras cuentas tu historia, trata de conectarte con cada miembro de la audiencia tanto como sea posible. Por último, no subestimes el valor del silencio. Cuando un compositor incluye el silencio en una partitura, forma parte de la música tanto como las notas. Del mismo modo, cuando se cuenta una historia, el silencio puede enfatizar lo que se acaba de decir o lo que está por venir. El silencio también puede permitir a los oyentes hacer sus propias interpretaciones. Conéctese de manera poderosa con su audiencia dedicando tiempo a las preguntas y respuestas. A mediados de la década de 1990, la autora trabajó como voluntaria en Speakout Boston, una oficina de oradores sobre temas LGBTQ+. En aquel entonces, sus eventos consistían en una presentación de 45 minutos seguida de una sesión de preguntas y respuestas de 15 minutos. Con el tiempo, se dieron cuenta de que cuanto más tiempo pasaban los oradores respondiendo a las preguntas, más disfrutaba el público. Por lo tanto, siguieron reduciendo el tiempo asignado a los oradores, llegando a 15 minutos con 45 minutos para las preguntas. A sus asistentes les encantó. Así que, en resumen, las preguntas importan. De hecho, debes sentirte orgulloso cuando los miembros de la audiencia quieran hacer preguntas. Demuestra que los has inspirado a participar e investigar. En muchos casos, las sesiones de preguntas y respuestas suelen ser la parte más dinámica de un evento. El mensaje clave aquí es, conéctese de manera poderosa con su audiencia dedicando tiempo a las preguntas y respuestas. Si vas a organizar una sesión de preguntas y respuestas animada y divertida al final de la charla, debes dejar suficiente tiempo para ello. Si usas diapositivas, reutiliza un gráfico o una imagen impactantes de tu presentación para reforzar tu mensaje. La audiencia será la que más verá esta diapositiva, así que haz que importe. Cuando se haga una pregunta, repítala para que la audiencia sepa que realmente la has escuchado. También es útil para los asistentes que tal vez no hayan escuchado la consulta original. A veces, es posible que necesite reformular una pregunta difícil antes de responderla. Esto puede resultar incómodo, pero hay algunas maneras de manejarlo sin problemas. Una forma es validar la pregunta con empatía. Esto podría ser difícil si la persona lo está desafiando, pero trate de expresar su aprecio. Gracias por plantear eso. O apoyo, puedo ver por qué podría pensar eso. Otra forma es adoptar la mentalidad de entender la perspectiva de la otra persona en lugar de liderar con animosidad. Por ejemplo, cuando Hillary Clinton se postulaba para el Senado de los Estados Unidos en 2000, su oponente era el congresista Rick Lazio. Si bien ella era demócrata a favor del derecho a decidir, él era republicano a favor de la vida. No hay nada más opuesto que eso. No cabe duda de que este sería un tema de conversación en su debate televisado. Entonces, ¿cómo lo afrontó Clinton? Cuando surgió la pregunta, comenzó haciendo hincapié en que había una cosa en la que ambas candidatas podían estar de acuerdo: ninguna de las dos quería ver más abortos. Luego reformuló la pregunta al señalar que cuando la economía va bien, menos mujeres buscan abortar. Con éxito, trasladó el debate a un debate sobre el desarrollo económico y la creación de empleo.
Su identidad informa sus perspectivas, estilos de liderazgo y objetivos únicos. Su identidad indica quién es usted como líder, comunicador y persona. Sin embargo, a veces, puede sentir que debe alterar o cambiar esa identidad. Por ejemplo, cuando hablas públicamente en un idioma que no es el tuyo, es posible que te preocupe que tus oyentes te entiendan. Incluso puedes considerar reducir o cambiar tu acento. Pero, ¿por qué no abrazarlo? Después de todo, tu acento, junto con tus tradiciones y valores, son fundamentales para ser un líder. Pero a veces, el problema no es el acento, sino la claridad con la que puedes expresarte en un idioma no nativo. Si esa es su situación, la ayuda está a su alcance. El mensaje clave aquí es, su identidad informa sus perspectivas, estilos de liderazgo y objetivos únicos. Cuando escribes en otro idioma, a veces puedes construir oraciones incómodas o elegir palabras difíciles de manejar. Un entrenador puede ayudarte, pero es importante elegir a alguien que te explique los motivos de las correcciones para que puedas escribir con más claridad sin ayuda. Si tienes dificultades para pronunciar una palabra en particular, agrégala a una diapositiva como solución alternativa. Por ejemplo, quizás no puedas pronunciar flamenco. No hay ninguna razón por la que la imagen de un flamenco no pueda transmitir tu punto de vista. Otra sugerencia es ralentizar el habla. Este es un buen consejo para cualquier líder, ya que hablar despacio ayuda a controlar el contenido, haciéndolo más conciso e intencional. Cuando mejoras tu enunciación, los oyentes pueden escuchar cada palabra. Practica diciendo una oración en voz alta muy despacio, cerrando la boca entre cada palabra. Puede sonar como, nosotros. Sugerir. Aumentado. Personal. Enfrente. Esto. Proyecto. Sí, parece incómodo, pero esta exageración ayuda al cerebro a adaptarse a un discurso más lento, lo que facilita hablar en público a un ritmo más lento. Otro beneficio de hablar más lento es la reducción de palabras de relleno como un mier. También le ayuda a elegir su idioma con más cuidado, lo que aumenta su presencia de liderazgo. Las mujeres líderes se enfrentan a desafíos sociales adicionales a la hora de comunicarse, por lo que es importante adaptarse a la audiencia. De hecho, la autora alienta a las mujeres líderes a leer a sus audiencias e interactuar con más calidez o fuerza en función de lo que requiera la situación. Hillary Clinton, entonces primera dama de los Estados Unidos, tuvo que lograr ese equilibrio cuando testificó ante el Senado en 1993 sobre la reforma del sistema de salud. Durante las audiencias, se enfrentó cara a cara con el Senado, mayoritariamente masculino. Pero durante los descansos, bebía té de una taza de té relativamente delicada que irradiaba calidez para contrarrestar su fuerte estilo de debate. Cuando contrate a un entrenador, pida recomendaciones a su red, mantenga una mente abierta y prepárese para correr riesgos. ¿Sientes que necesitas ayuda para comunicarte mejor? Bueno, no estás solo. Todos necesitamos ayuda para mejorar de vez en cuando. Cuando se trata de dominar el arte de la comunicación, es posible que incluso necesites contratar a un entrenador. Pero antes de hacerlo, es importante establecer algunos objetivos. Si necesitas ayuda, consulta a tus mentores y compañeros de confianza. Podrán intercambiar ideas o identificar algunos de tus puntos ciegos. Una vez que sepas en qué quieres trabajar, busca un entrenador que se especialice en esas áreas. Sin embargo, determinar tus objetivos es solo el comienzo. Deberás ser flexible, ya que tus objetivos pueden cambiar según la opinión del entrenador. El mensaje clave aquí es, al contratar a un entrenador, pida recomendaciones a su red, mantenga la mente abierta y prepárese para correr riesgos. La mejor manera de encontrar un entrenador adecuado es de boca en boca. Pide sugerencias a tus colegas. O comprueba si tu oficina de recursos humanos mantiene una lista de entrenadores aprobados. Una vez que haya encontrado algunos candidatos prometedores, organice citas gratuitas con cada uno de ellos.
Aproveche esta oportunidad para compartir sus objetivos junto con algunas muestras de su trabajo. Luego pregunte cómo abordarían ayudarlo. Al evaluar sus respuestas, preste atención a sus sugerencias y a la relación entre ustedes. ¿Su enfoque tiene sentido para ti? ¿Cómo te hacen sentir sus consejos? ¿Te sientes respetado y educado o te sientes criticado? ¿Esta relación le inspirará a hacer más? También puede solicitar referencias de clientes anteriores. Después de todo, elegir un coach de comunicación es una inversión, por lo que es importante hacer todo lo posible para tomar la decisión correcta. Para que el coaching funcione, mantén la mente abierta, asume riesgos y prueba las recomendaciones de tu entrenador. De lo contrario, nunca sabrás si sus sugerencias son la clave de tu mejora. Como muchos otros, es posible que trabajes con una variedad de entrenadores a medida que avanza tu carrera. Esto no es inusual. Por ejemplo, es más probable que un atleta de élite tenga una variedad de entrenadores que un atleta ocasional de fin de semana. Es probable que un jugador de tenis de primer nivel tenga un entrenador de bateo, un entrenador de acondicionamiento, un nutricionista y un entrenador de estrategia. En Google, los altos directivos tienen acceso al asesoramiento ejecutivo sobre las habilidades específicas que les interesan. El coaching no es para aquellos que carecen de habilidades, sino para aquellos que desean aumentar sus poderes.